Cristal con que miro. Amigos y amigas, muy buena semana. Otra vez aquí Juan Guillermo Ossa en el programa número 15 del Cristal con que miro. Bueno, les cuento que en la emisión pasada tuvimos un gran éxito. Cada vez más se va apuntando gente a ver el directo mientras se está haciendo, pero además hay mucha gente que lo ve posteriormente. Y eso nos está llenando de alegría. Ya sabemos que levantar un podcast, y sobre todo con los temas raíz que nosotros traemos para conversar y reflexionar y compartir con todos y todas, no es de los top que tienen que ver con el entretenimiento, sino que aquí venimos realmente a buscar la manera de estar mejores nosotros y hacer un aporte para cambiar el mundo hacia la nación humana universal. Estuvimos viendo un gran evento, dos personas que estuvieron con nosotros en el programa anterior, programa número 14, se refirieron al Centro Mundial de Estudios Humanistas que produjo un evento enorme, en donde mostramos mucho de lo positivo. Se llamaba Utopías en Marcha. Yo les recomiendo, quienes no lo han visto, lo vean después de esta emisión, en otro momento, pero no dejen de verlo porque necesitamos subir la esperanza. Necesitamos que se sienta aquella otra balanza en donde se muestra lo positivo que la humanidad está haciendo en una dirección que no tiene que ver normalmente con lo que viene de los medios de comunicación, de las guerras, de todos los desastres que no quiero listar porque no nos vamos a desanimar en este programa. Tengo algo que contarles. Hoy traigo un invitado muy especial. Es una persona que conozco hace años y que es polifacético. Pero antes de entrar, les dejo con las ganas de saber de quién se trata. Como siempre procuramos en nuestros capítulos, entrar y ver un poquito de arte. Les voy a dejar con una producción y una creación de una gran artista, se llama Cata Jacob. Agua de vida, agua que sana.
que brota, agua que se adapta, agua que canta, agua que salta. Agua amiga, agua hermana, agua que fluye, agua que enseña, agua que entrega, agua que vuela. Agua que inunda, agua que riega, agua que nutre, agua que transmuta, agua que ilumina, agua cristalina. Agua hermana, agua amiga, alma sana, alma plena, alma hermana. El agua no se corta, no se rompe, no se quiebra. Llena vacío, raza lo lleno, limpia y depura, limpia y depura. Limpia y depura, limpia y depura. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy,
Gracias, querida Cata. Nos ha brindado sus producciones sin ningún interés para aportar desde el primer programa, y hoy hemos presentado una segunda producción de ella. Espero que algún día la tengamos aquí como invitada, no solamente por las creaciones que hace, sino también porque tiene mucha otra actividad relacionada con la sanación, con el desarrollo humano y, por supuesto, con la creación de ámbitos con otras personas para brindar un buen momento de arte y de comunicación con la gente que va a verla. Si ven por ahí un cartelito en donde estén en un escenario y tienen oportunidad, se los recomiendo. Bueno, vamos acá. Nuestro invitado de hoy se trata nada menos que de Manuel Bustamante Vázquez. Él es coach ontológico de Netfield Network Chile. No sé si lo he pronunciado bien. Es diplomado en comunicación y relaciones humanas, con más de 20 años de experiencia en capacitación en el área de cambios conductuales. Y por supuesto también organizacionales, tanto en instituciones públicas como privadas y universidades. Estas instituciones ya conocen muy bien y desde hace muchos años su enorme aporte. Coordina y dicta la Academia de Líderes implementada en universidades y organizaciones privadas. Y es certificador del programa Formación de Instructores de Adultos con la metodología andragógica. Lo he dicho mal, me parece. Andragógica. Ya nos contará de qué se trata. Así que lo vamos a traer al programa. Es un honor recibirlo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Tú te presentaste porque este escrito que me mandaste, yo lo encuentro muy acotado. Amigos y amigas, este señor es polifacético. Le conozco hace años. Es director de cine. Ha hecho películas y una de ellas que tiene que ver... Bueno, mejor que nos cuente él. ¿Cómo se llamaba el centro de detención? Pisagua. ¿Pisagua, quizás, Manuel? Bueno, hizo una película maravillosa sobre los detenidos de Pisagua. ¿Qué te parece si tratas, a lo mejor es pedirte mucho, pero volver a hablar sobre esa faceta tuya como director de cine, guionista Sí, y productor? hay algunas precisiones para no quitarle el real protagonismo que tuvo Carlos Mesina. Ese fue un documental que grabamos y él fue el director, Carlos Mesina, Ah, amigo bien. nuestro también y que fue, bueno, que ya no está en este tiempo y este espacio con nosotros. Y surge de una idea de él. Yo participé en el equipo de producción de ese documental y también tuve a cargo la entrevista a Fernando Lira. La idea de ese documental, como te intentaba contar hace un ratito, en Chile se ha hecho mucho material, películas, documentales y demás, con ese periodo tan oscuro de la dictadura en Chile y lo terrible que fue. Pero en general lo que nosotros veíamos de todo el material que hay,
es que tienen una mirada muy cargada, muy adosada al sufrimiento, si lo queremos, porque es una etapa de nuestra historia muy traumática. Y lo que queríamos con el documental era poner una mirada un poquito distinta. Lo que buscábamos con ese documental era abrir un poco futuro. Porque Fernando tiene una característica muy bella. Él, si bien fue un detenido en Pisagua y estuvo en lo que llamaban en Pisagua las catacumbas, un año entero aislado solo, donde lo sacaban solo para torturarlo, golpearlo y demás, pero él luego logra rearmar y rehacer su vida con una mirada de futuro y con un emplazamiento muy bonito, muy cálido, muy cercano. Ahora, fue un documental muy interesante, ya que, por ejemplo, su entorno, sus propios hijos, los hijos de Fernando, se enteraron de lo que su padre le había tocado vivir en dictadura con el documental. Fernando no Ah, había hablado del tema durante, no sé, 30 años, 20 y tantos años. Entonces fue un trabajo interesante desde el punto de vista de que yo tuve que pasarme semanas hablando con él para poder volver a ese tiempo, volver a esos temas, pero con una mirada de salida, de apertura de futuro. Eh, y sí, fue un trabajo muy bello. Tuvimos algunos premios en algunos concursos internacionales de documentales. Eh, y yo te diría que para mí lo más significativo de ese documental, que aparece en una parte del documental, una pregunta que yo le hago, que él me está relatando un poco lo vivido. Nunca entramos en detalles, ¿no? De esos detalles escabrosos, complicados, dolorosos. Eh, ujú. pero él en algún minuto me comenta algo así como que habían algunos de los que lo golpeaban que él sentía que les tenían de alguna manera un poco de afecto. Entonces yo le pregunto, Wow. ¿cómo puedes ver en esa situación donde alguien te está golpeando, sentir que de alguna manera tiene una emoción positiva, si queremos decirlo así, por ti? Ya. Entonces me dice, por la forma en que me pegaba, porque me decía, no te muevas tanto si no tengo que pegarte más, ahora quédate quieto. Eh, y contaba la anécdota que ese mismo personaje que lo tenía que torturar, en algún minuto le había tirado un pedazo de pan adentro de la celda, por ejemplo, y que él Wow. lograba ver lo humano en eso. Y eso es bien sorprendente del documental, porque te digo, cómo ver en esas situaciones más monstruosas lo humano finalmente. Que dos personas puestas en bandos distintos en un contexto y por la locura de algunos personajes, tener que verse enfrentado a esta situación, se asomaba la humanidad. Y quizás es de las cosas más fuertes que me ha tocado ver, saber. A mí me costó mucho tiempo el integrar eso, ¿no? Como en esas situaciones tan extremas, él lograba ver y rozar la humanidad. Qué Y sí, yo increíble. participé ahí disculpa, como te decía, participé ahí en la producción y en la entrevista. Fueron semanas de hablar y hablar y hablar en diferentes locaciones, en diferentes lugares, tener conversas que eran grabadas y conversas que no eran grabadas para que Fernando pudiera volver a tocar estos Fíjate que yo tuve ocasión de presentar su película en un cine en la comuna de La Reina, con la asistencia de Fernando y de otras, no me acuerdo si eran dos o tres personas que también estuvieron en Pisagua. Y mucho público que asistió, en la cual había un montón de gente que participó en la organización y en la difusión de este film. Y estuvo Fernando en donde apareció algo muy interesante, que era que en
su memoria había como encapsulado para poder retomar su vida toda esa experiencia de tanto tiempo vivida. Como tú dices, sus hijos se enteraron a través de el film de la película de lo que su padre había vivido. No era Así tema es. de conversación, no era tema de intercambio. Él decía y que entrar nuevamente en esos espacios, recorrer el recinto, porque ustedes viajaron al norte, Ujú. y las conversaciones y todo el trabajo que hizo, le hizo conectar y entrar en su cápsula, de manera que no dejar de lado una etapa, sino trabajarla para realmente transformar internamente todos los significados y, por supuesto, el dolor y el sufrimiento vivido. Sí, Eso sí, recuerdo, sí, fue una experiencia muy fuerte. ya. Ujú. Bueno, yo te he visto en las relaciones sociales lanzando estas provocaciones y que me llamó mucho la atención sobre cómo estás lanzando el tema del sufrimiento. Y yo te pregunto, Ajá. porque a mí me enseñaron y a muchos de nuestra cultura de que para lograr ciertas cosas había que sufrir y que el sufrimiento tiene premio. Ah. ¿Cómo es que entonces tú lo presentas de otra manera y qué consecuencias puede tener el cambiar el sistema de creencias hacia algo como lo que tú dices? Es un intento, Juangui, porque yo soy de la misma cultura tuya, pero en procesos que hemos compartido en la vida, sobre todo al alero de las enseñanzas de Mario Rodríguez Cobo de Chile, eh, que nos ha ido mostrando de alguna manera un camino para poder entender esto del sufrimiento, así como lo planteo en ese reel, que no sé si se escuchó porque habían algunos problemas de audio cuando me presentabas. Es uno de algunos otros reels que tengo relacionado al tema del sufrimiento. ¿Qué te parece si lo vuelvo a Y poner? si tú quieres, dale. Sí, pongámoslo. Lo que no te mata te hace más fuerte. El que quiera celeste que le cueste. El sufrimiento te forja el carácter. ¿Qué frase más pelotúa? ¿Por qué esta lógica de romantizar el sufrimiento? Cuando algo te duele, el estómago, una muela, busca a un especialista, vas al médico. ¿Por qué no entendemos el sufrimiento de la misma manera que entendemos el dolor? Si son lo mismo, son un indicador. El dolor te indica que si te estás quemando te duele la mano y sacas la mano. El sufrimiento te indica que esa relación, esa actitud, esa forma que estás teniendo, ese entorno en el que estás, no es. Tienes que cambiar. Te invito a que medites sobre esto. El sufrimiento es un indicador al igual que el dolor. Dejemos de romantizarlo. Esta cultura nos ha puesto que el sufrimiento es la bandera. Salgamos de ahí. El sufrimiento es solo un indicador. Pregúntate, ¿eres un masoquista o te gusta disfrutar la vida? Déjanos tus comentarios. Sí, hay otro reel también que menciono esto de nosotros nos criamos en una cultura. Confírmame si me estás escuchando, Juan. Sí, te estoy escuchando. Perfecto, ya. Hay otro reel que tengo también, que te decía, nosotros nacimos en una cultura donde, quizás como caricatura lo voy a decir, pero que nos enseñaron esto de que el sufrimiento es mío, me lo quieren quitar. O sea, el sufrimiento como un valor. Como bien decías tú, las cosas que cuestan o que te generan sufrimiento son las que valen, esas tienen de verdad importancia, con el sudor de mi frente. Bueno, un montón de frases que
hacen una síntesis de alguna manera de lo que esta cultura nos ha puesto. Esta cultura cristiana occidental que su mayor ícono es un hombre con cara de sufrimiento crucificado en una cruz. Wow, sí. Pero para el psiquismo humano el sufrimiento, como lo menciono ahí en el reel, es un indicador. Y intento simplificarlo de esa forma en términos que el dolor es lo que nos indica que algo físicamente, corporalmente, no está bien. Te duele una muela, el estómago, y uno hace algo para resolver, ¿no? Porque el dolor te indica que algo está mal. O cuando metes la mano al fuego y el dolor te indica que te estás quemando. Si no tuviéramos el indicador del dolor, seguramente sufriríamos muchas cosas físicamente. El sufrimiento tiene el mismo objetivo, es un indicador que de alguna manera te está mostrando que eso que estás haciendo, el camino que tomaste, la relación en la que estás, ese entorno, esas decisiones, no es ese el camino, no es esa la dirección. Si lográramos entender el sufrimiento como un indicador, se nos facilitaría mucho la vida, ya que es la forma de protección, de alguna manera, que tiene el psiquismo, así como el dolor es la forma de protección que tiene el cuerpo. Y claro, en nuestra cultura no está visto así, está como un valor. Pero ahí vamos en la tarea de intentar ayudar. Yo, cuando me presentabas, también me presentabas como coach, claro, coach Sí, ontológico y de algunas otras corrientes, pero básicamente humanista o siloísta, y que lo que yo hago profesionalmente es intentar ayudar a la gente a ser un poco más feliz. Ese es mi intento primario, digamos, lo que me impulsa, con todas las dificultades que tenemos todos, que yo mismo tengo, pero ese es mi labor, por así decirlo. Y dime, Manuel, ¿se puede ayudar a otros desde la propia dificultad? Ayudar a otros desde la propia dificultad. Claro, Mira, porque yo tengo dificultades, yo no soy una persona superada uh-huh, y de alguna manera estoy hablando de cambio de enfoque, cambio de dirección uh-huh, y así y todo hago actividades de formación, de coach, me estoy poniendo en tus zapatos uh-huh. para llevar a la gente una ayuda a ver de qué manera pueden ir superando su propio sufrimiento. Entonces tú dices, yo tampoco estoy ajeno a el sufrimiento. Sí, claro. Si yo no estoy ajeno al sufrimiento, ¿cómo es que se puede ayudar como coach a un tercero? Te amplío la pregunta. Por favor. Un médico no está ajeno a tener una enfermedad. Sin embargo, ayuda a otros a sanar enfermedades. O un informático no está ajeno a que se le echa a perder el computador, sin embargo, le ayuda a otros a reparar sus computadores. Claro. En este oficio del coach, que, bueno, dicho sea de paso, tampoco es un tema en desarrollo. El tema de la salud mental es un tema en desarrollo. No hay ninguna corriente, ni psicologista, ni de todas las corrientes alternativas que hoy han surgido que puedan decir o que podamos decir que tenemos la verdad y que tenemos la fórmula o que tenemos la receta infalible, ¿no? Son procesos y estamos en esta búsqueda de investigación. O sea, tú seguramente te has dado cuenta cómo últimamente ha proliferado mucho el sobrediagnóstico. Entonces somos todos espectro algo, o TDAH, Sí. y siguen sumándose un montón de siglas y de tipificaciones que en algunos casos Claro. pueden ser interesantes, pero como en todo, cuando nos vamos al extremo, o sea, si todos somos TDAH, parece que ya nadie va a ser TDAH, ¿no? O sea, si somos todo algo, parece que desaparece ese algo, ¿no? Entonces estamos en Mira, procesos de investigación, de descubrir, de apertura,
con estos temas de salud mental. No hay receta. Este es un tema que hemos hablado otras veces. Yo estoy ahí en el intento de sacar algún producido con eso del no hay receta, porque creo que estamos en un minuto histórico bien nocivo en eso, ¿no? Como que todo el mundo busca la receta para Sí, sí, resolver. claro, claro. Ahí, ¿Sí? ¿cómo ves tú de acuerdo a tu experiencia y el contacto con la gente a través de tu oficio, el estado en que está, la actitud con respecto a la salud mental en general, en la actualidad? Eh, Mira, antes de responderte eso, me gustaría cerrar una cosita de tu pregunta anterior, que tenía que ver con esto del cómo poder ayudar. Dale. Como en todos los casos que te planteé, el doctor, el computino, informático y también en mi oficio, quizás mi oficio tiene ahí una distinción que tiene que ver con que uno se pone a servicio del otro, de la necesidad real del otro. Y si bien no hay una receta en mi oficio para el tema de la salud mental, eh, Ujú. hay ciertos indicadores, ciertos patrones, y lo que uno hace básicamente es abrir conversaciones que le permitan al otro ir haciendo ese recorrido interno, siguiendo ese camino interno, descifrando algunos tips que puedan surgirle al mismo, desamarrando nudos, resignificando. Básicamente uno hace un acompañamiento, ¿sí? No es que yo te voy a decir, tómate 2 pastillas, hazte 4 relax y empieza a decirle te quiero a todo el mundo y vaya a solucionar tus problemas. No existe, Ya, ¿no? claro, claro. Eso no existe, pero sí uno puede acompañar en ese recorrido haciendo las preguntas adecuadas y mirando nuevamente las cargas que uno tiene. ¿A qué me refiero con las cargas que uno tiene? Uno tiene grabaciones de la propia historia. Algo que te ocurrió, un tipo de relación, qué te ocurre con la autoridad, qué te ocurre desde el miedo, desde cómo lo enfrentas. Y el ir desenmarañando eso, el ir acompañando al otro, de que vaya descubriendo dónde tiene esos temores, dónde tiene esos dolores, cuáles fueron sus nudos, le ayuda al otro a despejar el camino. Eso es lo que básicamente, si pudiera hacer una síntesis muy básica. Sí, me encanta. Entonces, desde ahí es que se ayuda. Y volviendo a la última pregunta que me hiciste, ¿cómo veo hoy el tema? Mira, primero, yo creo que estamos en un minuto histórico muy complicado, un minuto Sí, histórico bastante deshumanizado. Y en correcto. un minuto histórico como este no es raro que proliferen los problemas o enfermedades o patologías de salud mental. ¿Por qué digo que no es raro? Porque es la forma en que el psiquismo se cuida a sí mismo. O sea, cuando la gente empieza con cuadros depresivos o ansiosos o cosas que se han puesto, no de moda, pero que han aumentado mucho, crisis de pánico y demás, Claro. es porque el medio es tan hostil que raro sería que el ser humano no entrara en esos estados, ¿sí? O sea, es mucho más peligroso que viviendo la situación que estamos viviendo, la gente no se enfermara en términos de salud mental. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. O sea, frente a un medio tan hostil, el psiquismo tiene que protegerse y entonces da los indicadores que da. La gente entra en ansiedad, en crisis de pánico, en depresiones, porque la vida que estamos teniendo es bien invivible. Entonces, Wow. si no pasara, eso sería muy preocupante, primero, ¿no? Es como que Eh, entonces, estuviéramos tienes que... siendo bombardeados por un medio y el psiquismo responde entonces, según entiendo lo que dice, Ujú. protegiéndose con síntomas que nos llevan a la depresión, a la angustia, etcétera. Es O así sea, como lo estoy miremos entendiendo. así, tal cual. Miremoslo físicamente. Si tú consumes mucho de algo, no sé, vamos a inventar cualquier cosa.
te comes diariamente 10 litros de helado o te tomas 10 litros de helado. Tu estómago en algún minuto te va a decir, oye, para, ¿no? Te va a doler la cabeza, te vas a sentir medio intoxicado, seguramente vas a terminar devolviendo todo, porque la saturación de eso, el organismo te dice, oye, no más. Entonces imagínate el minuto histórico donde estamos siendo bombardeados, ¿sí? Por ejemplo, en Chile, con la inseguridad y que todo es peligroso y que tú no puedes hacer nada, y las relaciones que no puedes confiar en nadie, y entonces que la economía se nos va a las pailas y que la guerra y que... ¿Cómo no le va a pasar al psiquismo de entrar en estos cuadros? Es hasta Ajá. saludable si lo quisiéramos así, porque de alguna manera la saturación te está diciendo, oye, no más de esto. Sí, me suena la cafetera de café, que cuando tiene demasiada presión tiene una valvulita que se dispara hacia afuera y Esa- empieza a disparar. Tal, ¿Mm? tal cual, En- tal cual. entonces, hay algo que me parece muy novedoso y que es, si yo estoy sometido por un entorno, bombardeado por ese entorno, cuando quiero superar el sufrimiento, mucha gente se encapsula en su propia biografía, su memoria, lo que algunos llaman traumas, y se ponen a buscar allá en el pasado, no sé qué lío con el papá, no sé qué lío con temas en el colegio, etcétera, pero como que todo fuera producto de uno mismo, Ujú. de la propia vida, de malas decisiones. Entonces entra una serie de fustigaciones en relación a la culpa, por ejemplo, en relación a que no me adapto bien al medio o incluso que me merezco esos palos porque algo he debido hacer mal. Entonces tú estás haciendo un vínculo entre lo que es la persona y el bombardeo que le produce en el medio. Ujú. ¿Voy bien? Sí, muy bien, porque somos seres históricos sociales. O sea, somos de Ah, alguna manera también la consecuencia del entorno. No solo somos nuestra historia, nuestra biografía, somos también consecuencia del entorno, como digo, que nos toca vivir. Entonces, los tres tiempos de conciencia, y ahí a lo mejor podemos hacer un paréntesis luego, si así lo quieres, pero los tres tiempos de conciencia, pasado, presente y futuro, están operando permanentemente en mí. ¿Sí? Y entonces, si bien es cierto que de repente uno es importante o interesante irse al pasado, a desatar algún nudo, a mirar algo, también es cierto que no es interesante estar pegado permanentemente en esa mirada del pasado. O sea, lo más claro. recomendable, y no es dar una receta, sino como una sugerencia, lo más recomendable es que uno se meta en esos temas cuando se pilla con una dificultad que no te permite avanzar. ¿Sí? No es de ir a mirar el pasado por ir a mirar el pasado simplemente, porque además si estás buscando descubrir fantasmas, detrás de cada recuerdo vas a creer o esperar que aparezca un fantasma. Y eso no opera así. Pero sí hay ocasiones en las cuales hay cosas que se grabaron en el pasado y que uno puede Ya. resignificarlas, desarmar el nudo. Pero también hay cosas que el presente, tu tipo de relaciones, tu entorno, es lo que te está generando la dificultad. O la imagen de futuro, el temor al Y futuro, la dime, incertidumbre. y dime la pregunta. Perdón, te hago una pregunta. Porque tú hablas de la capacitación en el área de cambios conductuales. Ajá. Es decir, cómo se enlaza el quehacer que yo hago en el mundo, ya sea con mi familia, en mi trabajo, en la relación que tengo en general,
con este sufrimiento que llevo por dentro. Es decir, ¿por qué la conducta cobra importancia en tu trabajo? Ya, hay varias cosas, como que se mezclan o se cruzan varias cosas, Juan. Porque estábamos Vale. hablando como de los procesos de coach, el acompañamiento uno a uno, ¿sí? El ayudar a alguien a salir de una dificultad y demás. Eso Ajá, traducido a las capacitaciones, que es el plano que me lleva a tu pregunta ahora, se ya, ve una cosita un poquito más general porque se trabaja sobre grupos de personas. Ahora, ¿cuál es el elemento común? Es la conducta. La conducta es como yo hago las cosas, ¿sí? ya, Y esa correcto. conducta está marcada, bueno, por mi historia, por los requerimientos del medio. Veámoslo así, en una organización, si la norma hoy día se da mucho en las organizaciones, el cliente al centro es lo que se declara, pero cómo se traduce ese cliente al centro es que desde que yo lo salude amablemente cuando lo veo la primera vez, ¿no? En ese saludo amable lo que se está expresando es una conducta. Porque si Cierto. la empresa dijera, tiene que saludar al cliente, alguien podría decirle al cliente, hola, y después te va a decir si yo lo saludé, ¿no? La conducta es cómo se expresa. En esos cambios conductuales que las organizaciones muchas veces nos piden, estoy haciendo una caricatura de algo muy simple, ¿eh? Pero estos cambios conductuales pueden ser mucho más profundos. Ajá. Claro, se definen algunas conductas básicas y se le ayuda a la gente a poder avanzar en la dirección de implementar en su cotidiano esta conducta, ¿sí? Y que lo que busca esa conducta es tener un tipo de relación con los clientes, un tipo de relación con los compañeros o colaboradores, eh, o de entregar un servicio de una particular forma. ¿Se cruza con este trabajo del coach uno a uno? Sí, porque de alguna manera también te metes con personas y como en esta misma lógica del no hay receta, no hay una persona igual a otra, somos todos distintos. Correcto, así. Y las organizaciones a veces nos piden que pongamos una conducta transversal para todos, o sea, esperan que todos den respuesta como Juanito, que Juanito es el que mejor lo hace y esperan que todos actúen como Juanito, pero tienen un puro Juanito en la empresa. Entonces es ayudarles de alguna manera a que hagan suya esa conducta y que la puedan expresar desde ese ser que ellos son. Que Claudia exprese esa amabilidad como la expresaría Claudia y no que sea una copia de Juanito, ¿no? Entonces, claro, uno se mete en lo conductual. No sé si Entiendo. Y contesto tu ahora, pregunta. sí, sí, ha quedado bastante bien. Y claro, estamos uniendo lo del uno a uno y del trabajo en organizaciones en donde hay relaciones Claro. entre los compañeros de trabajo. ¿Y te parece que es posible, yendo al tema del uno a uno del coach, lo digo mal, ¿no? Es coach. Eh, coach, un Coach, coach. es coach. Es la palabra inglesa del entrenador, de ahí se Sí. tomó, pero sí, coach. ¿Y tú crees posible el cambio personal sin mediar el de el medio, de la relación con el medio? Eh, no. O sea, de hecho, hace un rato hablábamos de eso, ¿no? De este ser humano que es un ser humano histórico y social. Y que uno, si bien es su historia, también es el medio. Y uno puede modificar el medio y el medio te modifica permanentemente. Es un ida y vuelta, ¿no? Mm, Entonces, porque incluso cuando uno, por ejemplo, si uno trabajara solo con uno y modificara sí. conducta, resolviera un nudo, o incluso se Una fuera re- hacia el otro lado, ¿no? Se pusiera una persona agresiva o se pusiera una persona violenta, inevitablemente afecta al medio. Y el medio también se va a modificar, va a cambiar. Sea que te pongas más amable o que te pongas más violento. Y tu o medio, sea, desde tu medio más inmediato. O sea, si tú te pones una persona más amable, tu pareja va a empezar a dar un tipo de respuesta. Si te pones una persona más violenta, tu pareja va a empezar a dar otro tipo de respuesta. Tu pareja, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus amigos, todo tu entorno va modificándose según el tipo de respuesta que tú des, el emplazamiento que tienes.
Entonces, así Y como estás también, explicando... perdón, Juan, perdón, Dale. Juan, y también, si tú eres el receptor de eso, o sea, tu pareja se pone violenta, tú vas a cambiar. Las relaciones nos van modificando, ese entorno nos modifica. Absolutamente de acuerdo contigo. O sea, si estamos hablando de formación para la vida, el comprender que el sufrimiento es contagioso, que el Podría serlo, sí. sufrimiento se expresa a nivel de conducta y que lo hace con un medio. Entonces, si yo voy irascible por la vida, es muy probable que me encuentre con respuestas del medio que como boomerang vengan a cargar y permitir quizás justificar esa irresponsabilidad, ese malestar, esa forma de estar en el mundo como si voy por la calle pateando los basureros. Ujú. La pregunta que te hago, ¿pasa lo mismo con la alegría? Como te decía recién, claro, tanto en positivo como en negativo. Si yo me pongo más cariñoso, si soy más Ajá. amable, si me tomo las pausas para responder, el medio inevitablemente también se va modificando. Hay ¿Y una qué te... frase que nosotros hemos acuñado y que a mí me gusta mucho, que es una frase de Tomás, bueno, Tomás Bizet, tú también lo conoces, eh, esto de que nadie se resiste a un buen trato. Hay algunos desgraciados que se demoran más que otros, pero nadie se resiste a un buen trato. Por anga o por Estoy de manga, acuerdo. Nos gusta que nos quieran, nos gusta que nos traten bien, nos gusta que nos comprendan, que nos escuchen. ¿Y qué pasa, te pregunto, con la educación que hemos recibido en donde no nos sentimos iguales con otros? A veces nos sentimos por debajo, a veces por arriba. Nos han enseñado a uff, competir. Nos han enseñado que si yo progreso en algo, tengo que cuidarme de las envidias que van a tener otros. sí, mire, ¿Y por ahí, cómo, ahí se cómo- cruzan miles de temas, miles de temas. y cómo se tratan estos miles de temas? Porque tenemos un paisaje de formación que es útil para ir superando el sufrimiento y tener una mejor formación para la vida, para ir sintiéndome mejor y siendo mejor. O tenemos que revisar ahí qué, de acuerdo a tu mirada. Mira, yo creo que es todo bien dinámico también, Juan Gui. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, en mi oficio suele pasar que uno se encuentra con personas que de repente te dicen que todos sus problemas es por su crianza, por su familia, por los papás que le tocaron. Y también puede tener algo de cierto, pero también es hacerse poco cargo de lo que yo mismo voy generando. Y por otro lado, que nuestros padres armaron nuestro peldaño con las herramientas que ellos tenían, ¿sí? O sea, yo tengo, este año cumplo 50 años y mis padres venían de una generación donde estos temas en los que yo hoy me dedico no eran temas, ¿no? O sea, no existía como tema el que fueras a pedir ayuda si es que estabas con alguna dificultad. O sea, uno tenía que dar respuesta y sus padres estaban en una situación más básica aún, que era el cómo hacer para resolver la alimentación, ¿no? O sea, digo, el entorno va cambiando y hay que entender esa dinámica. Entonces, recibimos la educación que podíamos recibir. Hoy podemos, a la luz de nueva información, de nuevos estudios, de el cotejar internamente lo que me va pasando,
podemos identificar que hay cosas que ya no van, cosas que no sirven, pero hay otras cosas que son muy útiles de esa educación que recibimos. Y que además se construyó desde lo que ellos tenían como contexto. Algunos mejor, otros peor, pero ese es el peldaño que les tocó y ellos intentaron construir el siguiente. Nosotros debiéramos estar en esa búsqueda también, de construir el que nos toca, el peldaño que le vamos a dejar como soporte a las nuevas generaciones. Y desde ahí tenemos la posibilidad de evaluar que hay cosas que no van. Por ejemplo, lo que ha pasado sobre todo en este país, bueno, en Latinoamérica, en gran parte del mundo, pero lo que nos toca a nosotros en Chile, por ejemplo, el movimiento feminista, que ha puesto en el tapete un montón de temas que a buena hora se han puesto. Y que algunos, por ejemplo, en Chile se armó esto que se llama Ley Carín, ¿no? Que nos da un piso mínimo normativo para las relaciones laborales en términos de acoso, violencia y demás. Y entonces tú escuchas en las organizaciones, sobre todo los hombres, que dicen, hoy día no se puede hacer nada, no se puede decir nada. No, o sea, a buena hora normamos algo que debiera ser natural, pero que desgraciadamente no es natural y tenemos que hacer una norma para ello, ¿no? Gran parte de este fenómeno ha sido el movimiento feminista que nos ha puesto el tema sobre la mesa. Y que a lo mejor algunos podrán estar más de acuerdo, otros menos de acuerdo, algunos dicen en lo social también ahora no se puede decir nada, otros están enojados porque, chuta, me corrieron mucho el cerco. Pero lo cierto es que se instaló un tema valioso, un tema importante, un tema de equidad, un tema de hablar de lo realmente importante, dejar de ver como objeto, por ejemplo, a la mujer, dejar de tener estas condiciones tan desiguales, el que todo sea desde lo masculino, que dicho sea de paso, no es que lo hayamos hecho muy bien, porque estamos en la crisis que estamos. Entonces, Oye, un poquito de humildad a los varones. es fundamental, ¿no es cierto? Porque si no lo hemos hecho bien y además estamos en este momento histórico muy perdido. Necesitamos de los referentes femeninos porque si no nos vamos a ir al carajo como civilización, como especie. Bueno, entonces decía, esa educación tiene sus bemoles, tiene cosas que podemos rescatar y otras cosas que definitivamente tenemos que desechar, modificar, cambiar, incluso otras que vamos a tener que crear nuevas cosas porque además el medio ya es distinto y entonces necesitamos dar respuesta a cosas que antes no habíamos dado. Las mismas pantallas, ¿no? Hoy día la relación que se nos da con el teléfono, con la tablet, con el computador, nuestras generaciones no se lo vivieron, están generando, dicho sea de paso, por ejemplo, adicciones en las generaciones más jóvenes, adicciones a niveles de drogadura, cocaína y otras, ¿no? Entonces nos estamos pillando con nuevos problemas, hay nuevos desafíos, hay nuevas plataformas, hay nuevo conocimiento. Entonces, sí, es cierto que hay parte de la educación que tuvimos que tiene una carga negativa, por así decirlo, y que debiera ser bueno reflexionar sobre eso. Pero también no es menos cierto que lo que estamos nosotros entregando como educación a los más chicos también tiene varias cosas nocivas que tenemos que revisar. Entonces este es un permanente. No hay receta, nuevamente. No hay receta. Oye, te quiero hacer una pregunta porque tú hablas de que hay una continuidad generacional. Y como tú dices, tus padres, los míos, nos educamos en una situación totalmente distinta en donde, por ejemplo, toda esta mirada hacia el interior de sí mismos no existía. Yo me acuerdo que todo estaba medido no en función de el crecimiento de la felicidad, sino en función de la billetera y la seguridad que se iba a tener en el futuro desde el punto de vista económico. Y eso fue mediado incluso para la elección de la pareja, por ejemplo.
y muchos otros temas con este tema de que fulano o fulana es un buen partido, Claro. y escuchabas esas cosas y lo que se veía ahí era ver si se contaba con cosas externas que aparentemente medían el nivel de satisfacción que uno podía tener a lo largo de la vida. Efectivamente ahora, en este momento, estamos viendo la necesidad de tomar contacto con nuestra interioridad. Tú estás planteando ahí mirar si en nuestra vida va creciendo la felicidad o por otro lado va creciendo el sufrimiento. Y dices, si va creciendo el sufrimiento es que las cosas no van bien, es un indicador. A la inversa también es un indicador. Si yo siento que voy perdiendo temores, que ya no soy un tipo, yo qué sé, envidioso, o que ya el tema de la competencia se ha ido reduciendo, que he ido aprendiendo a captar más la humanidad del otro que su figura, su forma de vestir, su color de piel o su morfología, etcétera. Siento que voy en una dirección, oye, yo no me siento más humano. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver este tema de el rumbo, de la dirección que nos damos a la vida en torno al tema del sufrimiento, su superación y también ir en conducta, mejorando nuestra forma de trato hacia sí mismo y hacia el otro? A ver si entiendo bien tu pregunta. ¿Cómo se relaciona de alguna manera la dirección que uno le dé a la propia vida en relación a si crece el sufrimiento o la felicidad? ¿Estoy entendiendo bien tu pregunta? Claro, porque si antes yo recibía en mi etapa de formación que mi vida iba a ser mejor, si yo tenía determinadas cosas materiales, ahora tú introduces el tema de entrenarme, o si estoy en una organización trabajando, mejorar temas que van superando este bombardeo que recibimos del medio, aprendiendo a dar respuestas más válidas, más útiles, y siendo menos afectado para que sea, yo qué sé, que no me entre tanto o me afecte menos la negatividad que recibo del medio. Entonces, esas respuestas que son puntuales tienen o no que ver con la elección que uno hace respecto a para dónde quiero que vaya mi vida, cómo quiero que sea el mundo, cómo quiero vivir y qué estoy haciendo para ir en esa dirección. Bueno, mira, yo creo que esto se cruza un poco con lo que hablábamos hace un rato, que el entorno no nos es indiferente, que nosotros somos consecuencia del entorno que nos toca también. Porque siendo súper honesto, Juan Gui, por lo que me ha tocado ver, desde mi profesión, pero también desde las relaciones personales, yo no sé si la gente en general, así el 100% de las personas, se pregunta quién es y hacia dónde va. O planteado como tú estás haciendo la pregunta, ¿cuál es mi imagen de futuro? ¿No? El medio es tan potente que en realidad la respuesta se va dando un poco mecánicamente y esa imagen de futuro es planteada socialmente, no es una pregunta necesariamente que surja personal.
¿Por qué te digo esto? El medio nos plantea que, como tú bien decías, el éxito es medido por la cantidad de lucas que tú tengas, las cosas que tengas. ¿Sí? Ujú. Eh, Esa es la zanahoria que de alguna manera se nos ha armado. Yo no sé si la gente cotidiana se cuestiona esa imagen de futuro. Eso es lo que tiene que Claro. lograr. Tener la casa, el auto y la pareja ideal, ¿no? Eh, entonces hoy día nos vemos en el fenómeno de que los jóvenes ven, por ejemplo, a sus padres trabajar 10, 12, 14, 16 horas, no tener vida personal, no tener tiempo para ellos, cada vez que los ven en la casa los ven muertos porque están cansados, porque han trabajado mucho, y no están logrando conseguir la casa, el auto, la pareja ideal. Si el modelo nos dice que eso es lo que hay que alcanzar, pero por la vía del trabajo no se alcanza, tengo que buscar una forma para alcanzarlo. Si eso es lo que se supone que yo tengo que alcanzar. ¿Sí? Y entonces, Correcto, desde correcto. los influencers, ¿no? Desde los influencers que ganan lucas por hacer videitos mostrando el trasero, la pechuga o haciendo alguna cosa graciosa, hasta el que tiene que robar, en realidad están detrás de la imagen central que pone el modelo, que es conseguir, como caricatura lo decimos, ¿no? La casa, el auto, la pareja ideal. Porque por las 14 horas de trabajo no da, ¿no? Entonces, todas esas personas detrás de ese modelo, yo de verdad creo que no ha habido espacio para la reflexión personal en términos de preguntarse, ¿eso es lo que quiero realmente? Y entonces tenemos locuras como presidente de Argentina o algunos candidatos en Chile que hablan unas barbaridades porque su único objetivo es la acumulación y ser el prestigioso que tiene la lucas y tiene el poder a costa de cualquier cosa. Y entonces te dan unos discursos incoherentes, porque la lógica, o sea, escuchaba ahora hace poquito uno que decía, no, no hay forma de resolver el tema de las pensiones para los más viejos. No hay forma de resolverle la salud, la comida. O sea, le faltó decir, lo que tenemos que hacer es matarlo. Desgraciadamente, como no ha habido una reflexión, como no ha habido una pregunta, incluso en lo personal, ese personaje ni siquiera se ha dado cuenta que él va a terminar siendo viejo, ¿no? O sea, no hay un doble clic en el tema. Se va solo Claro. tras la imagen que el modelo, el sistema nos puso. Ese éxito, prestigio, dinero, y eso a costa de cualquier cosa. Entonces, esa imagen de futuro condiciona nuestras respuestas hoy día. Porque si yo quiero conseguir la casa, el auto y la pareja ideal, hoy día yo podría terminar robando, matando para conseguir el auto, la casa y la pareja ideal. No hay reflexión intermedia, ¿sí? Y creo que es parte de esta gran crisis que hablábamos hace un rato, ¿no? Cómo es que eh, estamos, no es raro que haya proliferado tanto los trastornos, patologías o enfermedades, que el tema salud mental sea un tema hoy, porque estamos en un minuto histórico medio desquiciado. Y entonces el psiquismo busca protegerse y estamos entrando en crisis. No sé si contesto tu Efectivamente. pregunta, Juan. Sí que la contestas. Y bien, por cierto. Entonces, la pregunta Yo te dejé de ver que en me la hago, pantalla, solo me veo yo. sí, no, la pregunta que me hago, o que te hago, o que conversemos sobre ello, Ajá. es, ¿y qué pasa entonces con las actividades de la gente que dice, yo no quiero ir por ese modelo? Ese modelo ya está acabado y demuestra que produce violencia, que me lleva en una dirección que no es. ¿Y cómo hacemos entonces para, no sé, darle carpetazo al modelo?
declararlo Mm. ya, darle su certificado de defunción. Claro. Yo creo que obviamente eso no se hace de golpe, pero es tema ese en el trabajo con la formación de la gente, con ayudar a que la gente supere su situación, sus malestares, etcétera. Es decir, ¿cómo hacemos para aumentar el nivel de reflexión, el nivel de conciencia? No sé cómo llamarle, Mm. Manuel, ¿no? Mm. Sí, yo también ahí creo, bueno, como te he dicho todo el rato, no creo que haya una receta, porque además creo que hay varios temas. Uno es, primero, por nuestra cultura, salir de la lógica binaria, como si existiera solo el blanco y el negro y no hubiera las escalas de grises que hay. Porque cuando hablamos, por ejemplo, esto de dejar de creerle a este modelo que ya está, o sea, confirmado, Gastado. comprobado, que no sirve, que no funciona y que además está muriendo, pero algunos se resisten y se resisten a sostenerlo. Yo de repente ahí imagino como esta imagen, hace algunos años o algunas décadas se descubrió que Sapiens y Neandertal habían compartido históricamente, pues se creían que como que había venido uno después de otro, después se descubrió que sí habían vivido. Yo imagino lo que debe haber sido para los Sapiens ver a estos Neandertal, que en ese minuto seguramente no lo reconocían como un otro, sino era parte de, pero seguramente los Sapiens veían a unos eh, brutos así pegándole a las cosas y no como lo estoy haciendo como caricatura, pero para que se entienda, yo creo que estamos en ese minuto histórico con los que defienden este modelo y es las lucas a toda costa y lo único importante es el dinero. Es como ver a estos Neandertal que siguen machacando con el mismo palo cuando en realidad está claro que ni la humanidad, ni el planeta, ni los recursos dan a una cosa tan cavernaria como el sistema en el que están. Entonces, reflexiones como esa, reflexiones como salir que es blanco y negro, porque no es que entonces o es capitalismo o es socialismo, como que no existiera nada más entre medio, no pudiéramos inventar nada nuevo, y entonces o eres de acá o eres de allá, eres de los chascones o eres de los pelados. Esa lógica binaria tampoco no es para nada útil. Claro, y Eh, las polarizaciones cierran totalmente la posibilidad del intercambio absolutamente, sosegado, de la absolutamente, reflexión sí, sí, argumentada y del poder describir lo que se vive, más tal allá cual, de lo que se tal piensa, es decir, tal sobre cual. lo que nos pasa. Qué interesante esta conversación contigo, Manuel, y creo que da para mucho. Si mucha gente Es que estará además yo siento, preguntándose, perdón Juan, que yo siento que hemos abierto y pincelado muchos temas, pero sí, queda mucho. O sea, en esta misma pregunta que tú me hacías ahora al final, también digo, ya, lo de la lógica binaria, lo de un sistema ya muerto, porque no, de verdad es medio irracional seguir intentándolo. Salir de lo del blanco y negro, como decía, pero también la oportunidad de reflexionar, eso que decías tú antes, el sí, que ayudemos, sobre todo a las nuevas generaciones, que imaginen personalmente y socialmente cómo quisieran vivir, que se lo pregunten, que se lo cuestionen, ¿no? En la crisis de salud mental en la que hemos estado, de alguna manera nos da el indicador que lo que hemos estado haciendo no es. O sea, el sufrimiento nos indica que por aquí no es, que tenemos que salir de aquí. Y ese salir sí, puede abrir nuevos futuros, ese salir puede abrir nuevas conversaciones. En nuestros entornos, cómo poder abrir esas conversaciones, cómo poder permitirse imaginar cosas distintas. sí, yo te, te tendré que volver a invitar, Manuel. ¿Cómo conectamos con las conversaciones para la gente? Para los amigos. Si tú eres joven y estás escuchando el programa, deja tu comentario para que podamos pimponear qué tema te gustaría conversar. Hemos tocado, son pinceladas los que hemos dado, porque esto es una conversación muy larga y continua
a lo largo de el proceso de ir superando los temores, las dudas, reconciliándome y reconciliando también situaciones que he tenido con otros y con otras. En el principio del programa hablábamos de la esperanza, del evento del que trató el programa anterior, y por supuesto pienso que hay mucho que decir desde el punto de vista de una nueva psicología, de un proyecto de humanización, desde buscar maneras de que las distintas ideas en general vayan confluyendo de manera a superar este modelo y construir conjuntamente, porque obviamente aquí no se puede pensar en que haya una cosa monolítica que imponga, porque toda imposición se hace con la violencia. Desde ese punto de vista, Manuel, te dejo emplazado para una próxima ocasión y te doy la ocasión de que digas lo que te parezca, tus últimas palabras antes de entrar en la fase del cierre, porque se nos está yendo la hora de lo que es este programa. Perfecto. Bueno, primero volver a agradecerte, Juan, y la invitación. La verdad que lo pasé muy bien, no me había dado cuenta lo rápido que pasó el tiempo, pese a las dificultades técnicas que tuvimos al inicio. Eh, yo encantado, si tú sientes que podemos seguir conversando. Estos son temas que a mí me apasionan, me gustan, me dedico de alguna manera a esto también, a poder generar estas conversaciones, a abrir preguntas, a abrir futuro, imaginar cosas. Es parte de lo que hago profesionalmente. Si lo podemos hacer aquí contigo y hay alguien que nos escuche y le haga sentido, yo encantado. Me pongo a disposición, pudiendo coordinar los tiempos, yo de verdad, amigo, encantado. Y como para Déjanos, cerrar, dale. no, quería que nos dejaras cómo se te localiza en Instagram, Ah, cómo se te en localiza Instagram. para que la gente... Ya, dime. En Instagram mi cuenta es manuelbustamante.coach, que es la cuenta que abrí hace poco y que estoy ahí subiendo materiales con estos y algunos otros temas, las relaciones personales, las relaciones laborales, que son pequeños reels que intentan poner un tema, un punto de vista o abrir conversaciones. Básicamente lo que los coaches hacemos es abrir conversaciones. Y Dame un esas segundo, Manuel. conversaciones son, Sí, dame un segundito. sí, sí, Dame un segundito que tengo ganas de mostrar aquí algo de lo que tú estás diciendo. Mientras tanto, digamos, Manuel punto, no, no, Manuel, ¿cómo era? Manuelbustamante.coach. Manuelbustamante.coach. Entonces, les voy a mostrar un poquito lo que nos está contando. Aquí lo tenemos, manuelbustamante.coach. Eh, Vamos a ver si lo puedo poner más chiquitito. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Es aquí. Entonces vamos. Porque me parece, Manuel, que es un gran aporte lo que estás diciendo. Es decir, abrir las posibilidades de que nuestros amigas que han escuchado el programa puedan e intentan conectar con, con nosotros. Entonces, vamos a quitar aquí algunas cosas y ahí tenemos las paginitas de Manuel. ¿Eh? Son estas las que estás diciendo, ¿no?
Bueno, y bueno, no sé como, si se como vio. me pedías, sí, se vio, Juan, y se vio. Como me pedías palabras como para cerrar, nada, en realidad lo único que me surge es hacer la invitación, que tú lo mencionaste en algún minuto. Yo creo que debiéramos abrirnos los espacios personales y también de intercambio con otros para poder evaluar o por lo menos preguntarse si a medida que la vida pasa, en uno crece la felicidad o el sufrimiento. Porque si entendemos el sufrimiento como un indicador, creo que es una pregunta válida. Porque si no está creciendo la felicidad, entendiendo la felicidad como un camino, no como un lugar donde llegar, a lo mejor hay cosas que tengo que cambiar. Y hoy ya se sabe y se entiende y se ve como necesidad que uno puede pedir ayuda, que uno puede pedir ayuda profesional, ya sea un psicólogo, psiquiatra o coach. Cada uno podrá evaluar alguna alternativa de alguna medicina o terapia alternativa. También, yo creo que todo es válido en la medida en la que me ayude a mí a avanzar, Claro. que me ayude a que cuando haga la evaluación, raya para la suma, ojalá uno diga, ha crecido en mí la felicidad. Si no es así, pide ayuda, pues si no, nada terrible va a pasar, conversar con otro, contarle a otro, y bueno, capaz que salga algo mejor. Así que dejo la invitación Y y vuelvo a agradecer, de, Juan. aprendamos de las mujeres que se comunican mejor que los hombres y que cuentan y hablan sus cosas. Pero bueno, oye Manuel, agradecido, gran aporte el que nos has traído. Habrá más ocasiones que podamos conversar y seguir haciendo reflexiones. Y bueno, muchas gracias. Vamos a ir Gracias a ti. terminando. Chao. Chao. Bueno amigos, estamos llegando al final del programa. El humanismo plantea que no hay nada que dé más sentido, puede ser que lo haya, que la superación del sufrimiento. Si miramos la historia del ser humano, el motor que la ha movido es la superación del sufrimiento. Fuimos aprendiendo, descubriendo, creando modos de poder ir avanzando y superando aquellas cosas que nos causaban dolor y sufrimiento. Yo creo que tomar conciencia de lo que nos ha traído Manuel, de ubicar al sufrimiento como indicador de que hay algo que superar, es una gran cosa, como el dolor lo hace cuando en el cuerpo no funciona mal algún organismo, tenemos una infección o cualquier cosa de esa. Así que reposicionemos nuestra creencia con respecto a la utilidad del sufrimiento. ¿Para qué sirve? Para darme cuenta de qué cosas son las que tengo que superar. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. No te olvides de darme un like, de suscribirte, hacer algún comentario y hacer posible que compartas el cristal con que miro para que la próxima semana nos podamos encontrar. Un saludo, que pasen una muy buena semana. Chao. El cristal con que miro.